Muy buen día, mi querido Juan. La semana pasada comentaba que un pueblo multisecularmente religioso, el pueblo judío, la gente de Israel, más que el pueblo judío, las personas que profesan la religión judaica, llamémosle así, eh, tiene la costumbre de poner palabras sagradas en cajitas y atárselas a la cabeza una y otra al brazo izquierdo. Convencionalmente eso se designa con la palabra filacteria. A ellos no les gusta porque filacteria hace pensar en una especie de amuleto, talismán, una práctica supersticiosa que obviamente repugna a su fe. Las palabras que más valoran ellos vienen en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, la Torá para ellos. Tanaj es la Biblia hebrea completa, la Biblia propiamente dicha, la original. Deuteronomio dice: escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé uno es. Deuteronomio 6:4. Y yo te decía que a mí me llama la atención que para qué guardar las palabras en una cajita y ponérsela en momentos especiales de oración. Simplemente las podemos memorizar y decirlas en cualquier parte. Creo que no. El rito tiene su importancia, es una manera de cobrar conciencia de la relevancia. Vuelvo con Antoine de Saint-Exupéry. El rito es lo que hace que cada día, cada momento sea único. Eso viene en el libro del Principito, por ejemplo. Los ritos vuelven algo único. Mira, en el 75 yo visité Los Ángeles, California, y estaba la fiebre de las artes marciales. Estaban de moda las películas de karate, de kung fu, de judo, de aikido. Yo me convertí en discípulo de José Luis Díaz Flores, en paz descanse. No pasé de cinta verde, necesitaba más disciplina, más entrega, pero digamos valoraba mucho las artes marciales. Y me acuerdo que en Los Ángeles visité varios dojos y una persona muy conocedora me dijo: vas a ver algo impresionante. Yo pensé que iba a ser una exhibición, un kumite, katas, una exhibición de armas o algo, y me llevó a ver la ceremonia del Shanoyu. ¿Qué es el Shanoyu? El té. ¿Cómo se prepara y se sirve el té? A un adolescente quinceañero, era la edad que tenía exactamente en 1975, pues aquello le pareció lento y hasta aburrido. Y sin embargo hoy caigo en la cuenta de que ese rito de la preparación del té es tan complejo como la más sofisticada de las catas. Y me doy cuenta, por ejemplo, que lavar platos, caminar, bañarse, comer, también pueden ser una especie de cata. Llamémosle, como diría Harari, un algoritmo, un procedimiento, llámale como tú quieras. Entonces, vuelvo con esto de que no basta simplemente decir las palabras de manera mecánica. Claro que las podemos memorizar fácilmente, sino es todo la ceremonia, el rito, lo que le da un carácter de unicidad a la experiencia. Como suele suceder, por ejemplo, con los que rezan, ¿verdad? Que nada más dicen las palabras sin tomar conciencia de las mismas. Otras de mis proverbiales muestras de inmadurez es que hubo una época en que me agarraba a biblazos con quien podía. Empecé a leer la Biblia sistemática, metódicamente. Tenía un amigo, un compañero bautista, y me dolía la crítica que decía que los católicos no sabemos nada de Biblia. Reconozco que la mayoría de los sedicentes católicos somos muy ignorantes en cuestiones bíblicas. Pero también estoy convencido que los más grandes conocedores de la Escritura a fondo son, por ejemplo, teólogos, algunos de ellos católicos, no son los únicos, pero sí se da esto de los extremos, mucha ignorancia del pueblo llano y un conocimiento maravilloso, una erudición proverbial de los especialistas.
en la jerarquía católica creo que hay muchos conocedores a fondos de la Biblia. Bueno, pero a lo que voy, esa cercanía con gente de otras religiones cristianas, porque el catolicismo es una religión cristiana, a mí me choca que digan, ya no es católico, se hizo cristiano. Es como decir, ya no es mexicano, se hizo americano. Quizás se convirtió en ciudadano de Estados Unidos de América, pero sigue siendo americano. Bueno, a lo que voy, también me di cuenta de que valoré mucho tiempo la oración, no, lo que sale del corazón de manera intuitiva, la ocurrencia. Es más, lo que te dicta el Espíritu es lo que cuenta. Eso de estar repitiendo de memoria lo tonto, palabras, es una tontería. Pues no. Oriente nos enseña, por ejemplo, la nobleza del mantra. Y estar repitiendo una palabra o una pequeña frase con todo el ser en la pronunciación de esa frase, puede ponerte en contacto con una fuente maravillosa de dicha, de paz, de complacencia con la vida, que quizá las palabras que se te ocurren de buenas a primeras también te lo pueden poner, pero insisto, antes despreciaba el rezo en favor de la oración. Yo creo que no están peleados. Por ejemplo, Ignacio de Loyola habla de 3 maneras de orar, y una de ellas es detenerse en pronunciar, por ejemplo, una palabra, el Padre Nuestro, y dice, cuando una palabra te diga algo, detente, deleitéate con ella. Deleítate con ella. Sí. Con ella. Disfruta la palabra, no te preocupes por terminar. El Om, que es el emblema de la Trimurti, descrito en el Bhagavad Gita y en los Vedas, que se escribe Aum, que representa a los 3 dioses principales del milenario panteón hindú, Brahma, Vishnu, Shiva, y frases como Om Namah Shivaya en la India o Om Mani Padme Hum en la zona de los Himalaya, y que en cualquier parte del mundo se repiten, tienen una maravillosa capacidad de hacernos resonar. En el cristianismo, por ejemplo, Maranatá, ven Señor Jesús. Es más, existe lo que se conoce como la jaculatoria. ¿Y qué es la jaculatoria? No es más que una expresión breve. Es una frase pequeña que repites una y otra vez. El rosario, el Santo Rosario, que se le atribuye a Domingo de Guzmán, fundador de la orden mendicante de los dominicos, el completo son 150 Aves Marías, más los Padres Nuestros y otras oraciones, y la reflexión en los 3 misterios. Bueno, ahora se habla de 4 misterios. Surge por la ausencia de salterios, entendiendo por salterio una colección de salmos. En la Biblia vienen 150 salmos. Curiosamente, hay 150 Aves Marías en el rosario. Yo decía, pero qué tontería, está repitiendo como perico de manera monótona, monocorde, aburrida, las mismas oraciones. Pues puede ser una tontería cuando de veras no pones el ser, pero cuando te entregas a la experiencia es una puerta hacia la libertad. Bueno, se me acaba el tiempo de este espacio que maravillosamente me conceden, generosamente me conceden. Y alguien me extrañaba de que yo hablara de manera tan ponderativa, tan encomiástica, por ejemplo, del budismo. Yo insisto, yo creo que el budismo no es, en el sentido convencional del término, una religión. Ha habido gente que ha tratado en convertirla en un credo religioso. Pero el budismo es una filosofía práctica y una psicología trascendente que te hace darte cuenta de lo realmente importante en la existencia. Entonces, ¿le sirve a un cristiano, incluidos los católicos? Por supuesto que sí. Hablaba aquí de Yuval Harari. Él es ateo hasta la médula, no solamente agnóstico, ateo. Y él dice, yo no me pierdo la oportunidad
de 6 semanas en un retiro, estar meditando. Y todos los días medito 2 horas. Bueno, que un ateo, por una parte, o agnósticos por otra, o gente de los más diversos credos lo hagan, es una experiencia religiosa en el sentido original de la palabra religión. Volver a establecer el vínculo, reparar el nexo, volver a conectarnos. Nos desconectamos y vamos languideciendo, nos vamos marchitando, de alguna manera morimos. Entonces necesitamos conectarnos. A final de cuentas, todo, mi querido Juan, es conexión. A ver, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? La ciencia es relacionar una variable con otra variable, ver cómo se correlacionan, descubrir con la mayor precisión y rigor el nexo, precisarlo. Todo lo que existe está relacionado con todo lo demás. No hay nada inconexo. Cuando le aplicamos sensibilidad y conciencia, cuando mejoramos la percepción, cuando logramos el silencio, nos restablecemos. Y nos restablecemos precisamente porque reparamos el nexo. Puedes ser no creyente, es decir, puedes no creer en ninguna doctrina, pero sí ser religioso, en el sentido etimológico de la palabra, es decir, de volver al vínculo con el ser, contigo mismo, ¿no? Sí, que no cargues ruedas de molino, que no comulgues con ruedas de molino y que no conviertas tu credo, que todos de alguna manera tenemos distintos credos, en el pretexto para agredir a quien no lo comparte. Eso es lo más antiespiritual que existe. Ciertamente es la negación de la espiritualidad. Comunión, en el más noble sentido de la palabra, nos da gracia y nos da la oportunidad de disfrutar cada momento de la vida, incluso los momentos tristes y los momentos de enojo. Uh-huh. O sea, la felicidad no es la algarabía, la dicha del placer. La felicidad es la aceptación pacífica, plena, complaciente de la existencia. Sí. Excelente. Recibimos este WhatsApp al maestro Álvarez Mesta. Dijo que su maestro de catas, José Luis Díaz Flores, que en paz descanse, no ha muerto, él está vivo. Nada más esa pequeña aclaración. No, José Luis Díaz Flores Ortiz, ajá, sí, esposo de mi querida amiga Pati sí. Madero. Ajá. Sí, hay otro homónimo, el otro, hay un José Luis que es maestro de Taekwondo. El que yo digo era maestro de Karate-Do y tenía su dojo en La Colón, entre Morelos y Matamoros. Ahí iba yo a estudiar con José Luis Díaz Flores Ortiz. ¿Él fue director de Seguridad Pública? Sí, le tocó. Y también discípulos de él, por ejemplo, Bernardo Segura. También él entrenaba ahí. Sí, entrenaban con José Luis Díaz Flores. Entonces, sí, él y preparó a muchos cuerpos de seguridad y elementos de la policía. Que tenía el gimnasio Bersec, ¿verdad? También. No, Bernardo Segura. Sí. Que era Bernardo Segura, sí. Bersec, sí. Y que también fue director de Seguridad Pública. Así es, así es. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.